Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4409-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional de amparo promovida por Leonel Asdrúbal Dubón Benfeld, representante común, contra la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 12 de septiembre de 2014, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. En el presente caso, los postulantes interpusieron la acción constitucional de amparo en contra de la Comisión de Postulación de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, citando como acto reclamado la resolución adoptada por el Pleno de la Comisión dentro de la sesión de fecha 17 de julio del presente año, en donde se aprobó la tabla de gradación para evaluar a aspirantes al cargo de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y en donde se denuncia que al establecerse los criterios de que los méritos académicos se les asigna 20 puntos, títulos académicos 8 puntos, docencia universitaria 6 puntos, producción doctrinaria 3 puntos, reconocimientos obtenidos y cargos de dirección académica 3 puntos, méritos profesionales 75 puntos, méritos de proyección humana 5 puntos. Esos 20 puntos a los méritos académicos es insuficiente para asegurar los objetivos de capacidad e idoneidad. Al ponderar solo un 20% permitiría que personas sin las calificaciones necesarias puedan acceder a dichos cargos, fomentando de esa manera la mediocridad y negligencia formativa. Al evaluarse los méritos profesionales tomando únicamente el tiempo de servicio, se ha establecido un criterio exclusivamente temporal, no tomando en cuenta indicadores o parámetros referidos a la calidad de ejercicio profesional o incluso la especialidad de las funciones que desempeñan, siendo discriminatorio el que se omite a jueces. Que la apreciación para determinar los parámetros de evaluación en ningún caso puede ir en contra de lo exigido constitucionalmente por los artículos 113, 207 y 216, y siendo que derivado de lo citado, este juzgado constituido en Tribunal Extraordinario de Amparo, con fecha 18 de agosto de 2014, otorgó el amparo provisional solicitado, derivado de la modificación y aprobación de la tabla de gradación, documento que obra en autos en fotocopia simple, se corrobora lo informado por la Comisión de Postulación en su momento. Por lo anteriormente relacionado, se establece que la presente acción ha quedado sin materia y en consecuencia es procedente de negar la acción constitucional de amparo planteado, toda vez que la procedencia del amparo está sujeta a la existencia de un agravio que cause o amenace causar una violación a un derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que si la violación que se denuncia ha dejado de existir o ha desaparecido el agravio, no procede la misma, por lo que así debe resolverse. Al resolver, declaró: por falta de materia deniega el amparo promovido por Claudia Virginia Samayoa Pineda, Maya Varinia Alvarado Chávez, Jorge Alberto Santos Contreras, José Rafael Herrarte Méndez, Leonel Asdrúbal Dubón Benfeld, Mario Ernesto Archila Ortiz, José Felipe Sarti Castañeda, contra la Comisión de Postulación para Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No hace especial condena en costas ni impone multa al abogado patrocinante. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el acto reclamado, en particular sobre los agravios o no que éste les ocasiona. Además, deben dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra la abogada Mónica Mariela Mayorga Ayala en auxilio de los amparistas. Gracias, honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad. En este sentido, voy a hacer referencia a la resolución de fecha 13 de agosto del año 2014, en la cual se deniega el amparo y el Juzgado Quinto de
Primera Instancia Civil de Guatemala lo deniega por indicar que se ha quedado sin materia al momento de que la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado la tabla de gradación en el sentido que se lo ha impuesto el amparo provisional otorgado. A eso me voy a referir en virtud que estamos en desacuerdo con dicha resolución, en virtud que dicha tabla de gradación únicamente pondera 20 puntos para los méritos académicos, 75 puntos para el ejercicio profesional o la experiencia y 5 puntos para la proyección humana. En este sentido, estamos indicando que los 20 puntos dados a los méritos académicos no son suficientes para poder establecer si un candidato es idóneo y capaz para poder desenvolver el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, y analizando la tabla de gradación, es obvio que no se pondera la experiencia profesional, y eso es lo que nosotros estamos aduciendo en esta apelación, o a lo que estamos apelando, en el sentido de indicar que si un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no tiene conocimiento del derecho para poder aplicarlo, por lo tanto, no es idóneo para poder ostentar este cargo. En este sentido, los méritos académicos únicamente hacen alusión a los títulos académicos, a la docencia administrativa, a los méritos académicos o a la elaboración de doctrina. Pero la experiencia del ejercicio profesional lo ponderan únicamente por el tiempo de este ejercicio, mas no así por el desempeño de este ejercicio en el cargo. Y lo hacen en relación a la función en el sector justicia y al ejercicio profesional de la abogacía. En este sentido, nosotros tenemos o estamos en desacuerdo en que esta ponderación no se haga a verificar realmente cuál es la capacidad y la idoneidad de esta persona que ostentaría el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Trayendo a colación lo que indica la Constitución Política de la República en su artículo 216 y 207, en el cual establece que para poder ostentar este cargo deben de hacerse una tabla de gradación para poder determinar cuál es la capacidad y la idoneidad, no solamente el tiempo del ejercicio. En tal virtud, consideramos que esta tabla de gradación no llena los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República, ya que se han hecho las ponderaciones de acuerdo a lo que la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia ha estipulado, y no así a lo que la ley establece. Por lo tanto, a esta honorable Corte de Constitucionalidad solicitamos que en la revisión de la tabla de gradación se aplique o se le dé puntuación y se realice algún tipo de examen para poder establecer si los candidatos son aptos o no para este cargo. En este sentido, este examen para calificar la capacidad y la idoneidad de los aspirantes debería contener todas las ramas del derecho para poder determinar si los postulantes son capaces o no y tienen conocimiento del derecho para poder aplicarlo en una judicatura. También con base en lo que establecen la legislación internacional,
que en este caso, ya lo mencioné, el Código de Bangalore, que establece la ética con la que los jueces deben de aplicar la justicia en su judicatura. Y en este caso, obviamente, tienen que tener conocimientos y aptitudes y las calidades necesarias para poder ejercer esta función. También tenemos el Estatuto de Roma, que establece una aplicación de los jueces para la capacidad y la idoneidad de este cargo. Por lo tanto, solicitamos a los honorables magistrados que realicen una revisión estricta de esta tabla de gradación para poder establecer la calidad del desempeño de los candidatos o postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para determinar la idoneidad de estos postulantes o candidatos y que magistrados probos y con conocimiento del derecho puedan ostentar a estos cargos para poder ejercer una justicia pronta y cumplida, que es como queremos todos los guatemaltecos. Únicamente, muchas gracias. La autoridad denunciada es la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quien comparece por medio de su presidente, don Félix Javier Serrano Ursúa, auxiliado por el abogado Estuardo Castellanos Venegas, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, estimados magistrados de la Corte de Constitucionalidad y personas presentes en esta sala de vistas. La Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia desea pronunciarse respecto de la apelación intentada en el sentido de que la misma es improcedente. Hay dos razones técnicas de fondo que impiden acceder a lo solicitado por el apelante en el presente caso. La primera de ellas es la razón fundante de la sentencia que se apela, a la cual se han referido realmente muy someramente en la presente vista. Cabe decir aquí que el juez o el Tribunal de Amparo de Primera Instancia declaró sin lugar el amparo intentado en virtud de que el mismo ha quedado sin materia. En ese sentido, es importante que ustedes comprendan que en el momento en el que se promovió el amparo se hizo en contra de la tabla de graduación que la Comisión aprobó el día 17 de julio del año 2014. Cuando rendimos el informe circunstanciado, expresamente le dijimos al Tribunal de Amparo que de otorgarse el amparo provisional y modificarse la tabla, el amparo en sí mismo estaría quedando sin materia. No obstante esto, el Tribunal de Amparo otorgó el amparo provisional y nos ordenó hacer dos cosas. La primera, suspender la evaluación de todos los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia hasta que se elaborara una nueva tabla. Y la segunda, nos fijó un plazo de 3 días para elaborar una nueva tabla. En la resolución expresamente solo decía conforme a la Constitución Política de la República. Promovimos un recurso de aclaración para que se nos indicara en qué sentido se tenían que hacer las modificaciones, el cual nos fue rechazado y solamente se nos dijo que teníamos que hacerlo considerando lo argumentado por los solicitantes del amparo. En cumplimiento de dicho amparo provisional, la Comisión de Postulación procedió a revisar la tabla de graduación y le hizo modificaciones de fondo. En concreto, se aumentó el valor que se le daba a los méritos académicos de cada aspirante. Originalmente se había asignado una ponderación de 20 puntos y se aumentaron a 25 puntos. Se disminuyó el valor que se le daba a los méritos profesionales de 75 puntos que eran originalmente a 70 y se agregaron dentro de los méritos profesionales indicadores que permiten establecer claramente la capacidad, la idoneidad de los aspirantes. Se mantuvo la ponderación de los méritos de proyección humana en 5 puntos y se incluyó expresamente la ponderación, es decir, la evaluación de los méritos éticos conforme a las directrices que esta Corte ha dado, en el sentido que se evalúan si los aspirantes reúnen o no reúnen los méritos éticos, pero no se les da ninguna ponderación numérica. Se informó el día 28 de agosto del año 2014 al Tribunal de Amparo las modificaciones que se habían realizado y se le envió una copia de la tabla de gradación que aprobamos. Esa tabla fue aprobada el día 24 de agosto del año 2014. El tribunal resolvió que se tenía por incorporado el informe rendido y ordenó que continuásemos con el trámite, es decir, en ese momento nos ordenó que procediéramos a la evaluación de los aspirantes conforme a la nueva tabla de graduación, de tal forma
que el momento oportuno, si el solicitante del amparo consideraba que la tabla que habíamos aprobado no reunía los requisitos y no se había cumplido con el amparo provisional, era en ese momento argumentar que el amparo provisional no había sido cumplido. No obstante eso, el solicitante del amparo no hizo referencia a eso y permitió que continuara el proceso sin alegar incumplimiento del amparo provisional, de tal forma que al abrir a prueba se acompañó como un medio de prueba no solo la tabla de graduación que aprobamos, sino el acta de las sesiones donde se hizo tal aprobación y los audios respectivos. Cuando el Tribunal de Amparo dicta su sentencia, claramente indica que ya no es posible otorgar la protección constitucional que se solicita porque ya no hay materia, ya no existe el agravio que se había denunciado al momento de interponer el amparo. De tal suerte que no es posible modificar una tabla cuando la evaluación y la aplicación de dicha tabla ya se ha realizado y tuvieron conocimiento los solicitantes del amparo y no alegaron incumplimiento del amparo provisional. El otro aspecto técnico que consideramos importante que sea tomado en cuenta por esta Corte es la petición de fondo que se hace al momento de promover la apelación. En concreto, los solicitantes del amparo y ahora apelantes, en su petición de fondo solamente indican que desean que se declare con lugar la apelación promovida y se ordene la publicación de la tabla. La tabla ha sido ya debidamente publicada, por lo tanto la petición de fondo es incongruente con los alegatos que hacen en su memorial de apelación. En la vista que se está llevando a cabo el día de hoy, la petición que se hizo es que se hiciera una revisión de la tabla, pidiéndole a la Corte de Constitucionalidad que sean ustedes los que revisen la tabla, donde claramente eso escapa de la esfera de competencia de este alto tribunal constitucional. En ese sentido, creemos que estos dos defectos técnicos en la promoción del recurso de apelación hacen inviable totalmente el otorgamiento del recurso que se plantea. No obstante eso, sí queremos referirnos al fondo de los argumentos planteados por el solicitante brevemente. Nos interesa mucho hacer mención de que al momento de plantear el amparo, los solicitantes del amparo indican que la comisión de postulación actuó excediéndose de sus facultades y con abuso de autoridad. Aseveración que negamos categóricamente. La Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema es el órgano constitucional temporal designado por la Constitución Política de la República para elaborar la nómina de 26 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En consonancia con eso o en congruencia con lo mismo, la Ley de Comisiones de Postulación en el artículo 12 claramente establece que la facultad y la potestad de elaborar la tabla y decidir la ponderación que se le va a dar a los 4 aspectos que deben ir incluidos tanto en el perfil de magistrados como en la tabla de graduación es la comisión de postulación, de tal forma que la comisión discutió públicamente, deliberó sobre la ponderación que se le tenía que dar a cada uno de los méritos y decidió que la proporción adecuada debería de ser otorgarle 25 puntos a los méritos académicos, 70 puntos a los méritos profesionales, 5 puntos a los méritos de proyección humana. Esto se hace en ejercicio de las facultades que la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación le asigna a la Comisión de Postulación y dentro de las potestades legales que le da, de tal forma que no existe ningún abuso de autoridad o exceso en las facultades de la Comisión. El hecho de que alguna persona no esté de acuerdo con la distribución es simple, sencillamente una cuestión accesoria que no puede ser subsanada mediante un amparo. Prácticamente le están pidiendo que ustedes pasen a tomar la posición de comisión de postulación y elaboren una tabla, ustedes, lo cual quedaría fuera de su competencia. Respecto de la argumentación de que la ponderación que se le da a los méritos académicos no es suficiente para garantizar la calidad, la comisión se pronuncia en el siguiente sentido. Debemos partir acá del supuesto y de la idea de que cada uno de los aspirantes que presentan su expediente para ser evaluados, para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya poseen un título universitario de pregrado, es decir, uno de los requisitos obligatorios según la Constitución para este cargo es ser abogado y notario, lo cual respalda un título universitario su capacidad académica y profesional en cuanto a los conocimientos. La finalidad de ponderar los méritos académicos no es la de establecer esa capacidad. El artículo 12 claramente lo indica, que el perfil ideal de los candidatos y la tabla de graduación tienen por finalidad elevar
la capacidad académica, ética, profesional y de proyección humana de cada uno de los aspirantes. Si partimos del supuesto de que todos los aspirantes, la comisión verificó que eran ya abogados y notarios licenciados en ciencias jurídicas y sociales, la ponderación que se le da a los méritos académicos es la justa a consideración de la comisión de postulación para asegurar el fin que se persigue en el artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que es el de elevar esa calidad académica de los aspirantes. Se ponderó dentro de los méritos académicos 4 aspectos. Primero, que cada uno de los aspirantes fuera una persona que tuviera estudios de posgrado, que hubiese realizado investigaciones en el ámbito jurídico y hubiera realizado publicaciones sobre eso, que fuera una persona de docencia universitaria mínimo de 3 años, ¿verdad?, que asegura su formación y su estudio constante, y también que hubiera recibido distinciones o reconocimientos académicos o que hubiera ejercido cargos de dirección académica. Es decir, la ponderación de los 25 puntos está distribuida para evaluar y para garantizar que las personas que han sido seleccionadas en la nómina de candidatos son personas que van a tener un alto nivel académico en el sentido. El aspecto profesional que también se discute en el amparo, consideramos de que con las modificaciones que se le hizo a la tabla se garantiza la selección de magistrados que tengan los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que establece el artículo 113 y que cumplan además los requisitos que establece la Constitución Política de la República. Para ese fin, en los aspectos profesionales se evaluaron también 4 aspectos. El primero es la experiencia profesional que cada uno de los aspirantes tenía en el ámbito de la administración de justicia, es decir, si ha sido juez de paz, juez de instancia, magistrado de la Corte de Apelaciones, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, si ha trabajado en el Ministerio Público, en la Defensa Pública, es decir, su experiencia en el ámbito puramente judicial. También se evaluó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 216, su experiencia profesional en el ejercicio de la profesión de abogado, lo cual generó bastante discusión al seno de la comisión e incluso la promoción de algunas acciones constitucionales, puesto que algunos consideraban que ese ejercicio únicamente se podía hacer de forma liberal como abogado litigante y la mayoría de los comisionados consideramos que el ejercicio de la profesión se puede llevar a cabo en distintos ámbitos y que tenía que ser ponderado en cualquiera de esos ámbitos, criterio que fue confirmado por esta Corte en una sentencia que recientemente ha emitido sobre otra acción constitucional. El segundo aspecto que se evaluó es la experiencia profesional que los aspirantes tienen en el ámbito de la administración pública y privada. En este sentido, la comisión discutió que el cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia implica no solo la función puramente jurisdiccional, sino que además la Corte Suprema tiene asignadas en la Constitución y en la ley del organismo judicial funciones administrativas, de tal suerte que es necesario que los aspirantes que sean incluidos en la nómina a magistrados de la Corte Suprema posean también una experiencia. En el perfil ideal se estableció que tenía que ser una experiencia en administración pública o privada de al menos 5 años y se evaluó ese aspecto también en la tabla de graduación. Y algo muy importante en la modificación que se le hizo a la tabla, se incluyó una evaluación de las capacidades profesionales de cada uno de los aspirantes a través de una prueba psicométrica, donde se miden 20 capacidades de cada uno de los aspirantes de forma científica, para lo cual se le pidió el apoyo a la Universidad del Valle, que practicó o llevó a cabo las evaluaciones. Se miden aspectos como su liderazgo, su compromiso, su capacidad de negociación, su autoestima, su confianza, su comunicación oral, es decir, 20 aspectos fueron evaluados en esa prueba psicométrica, de tal forma que creemos que la evaluación que se hizo de los méritos profesionales sí permite establecer y evaluar de forma razonable, de forma objetiva, pública y razonada si cada uno de los aspirantes llena o no llena los méritos que la Constitución establece. Se midieron además en la tabla de graduación en el aspecto de proyección humana si la persona se encuentra involucrada y comprometida con la sociedad guatemalteca a través de su participación en programas de voluntariado hacia la sociedad y en programas de servicio a la comunidad, a lo cual se le ponderó con 5 puntos.
También se hizo un análisis minucioso conforme al artículo 12 y el artículo 2 de la Ley de Comisiones de Postulación de los méritos éticos de cada uno de los aspirantes, con todos y cada uno de los documentos que el artículo 12 establece. Se hizo un proceso de verificación de los antecedentes de cada uno de los aspirantes, para lo cual pedimos informes a 10 instituciones de Guatemala. También se hizo un proceso de auditoría social donde se publicó la nómina de todos los aspirantes que llenaban los requisitos legales y se permitió que la sociedad civil presentara los señalamientos de impedimentos que cada uno de ellos pudiera presentar, los cuales fueron valorados y evaluados por la comisión conforme a los criterios que aprobó y que fueron aprobados a propuesta de la Procuraduría de Derechos Humanos. De tal forma que nosotros negamos enfáticamente que la tabla de graduación no permitiese una evaluación objetiva de cada uno de los aspirantes. Creemos que en el tiempo que se nos permitió trabajar, que es muy corto, hicimos el mejor trabajo posible para evaluar cientos de expedientes y determinar si las personas reunían los méritos de capacidad, de idoneidad y de honradez necesarios. De tal forma que nosotros consideramos que la apelación que se intenta no tiene sustento jurídico y debe ser declarada sin lugar, que es nuestra petición concreta de fondo a esta honorable Corte. Muchas gracias. Se clausura la audiencia vista pública.